días a todos. Muchas gracias por acogerme en vuestro país. Gracias a la directora Yocasta por su invitación. Es un tema un poco árido, ¿no? Este de los datos, sobre todo porque es un gran desconocido y está muy de moda. A todos se nos llena la boca con esa gran palabra de transparencia, de participación, de Open Data, pero muchas veces hay veces que no sabemos muy bien de qué estamos hablando, ¿no? Para ponernos un poco en el contexto, vamos a definir qué es gobierno abierto, ¿no? Gobierno abierto no significa que abramos un portal en Internet, ¿no? Gobierno abierto no es más que una forma de hacer política, se puede hacer online y offline, y está basada en tres grandes pilares. La transparencia, la participación y la colaboración, pero por ese orden, porque aquí el orden de los factores sí que altera el producto, porque si no ofrecemos total transparencia, los ciudadanos jamás podrán participar con garantías y, por último, jamás podrán colaborar con nosotros, ¿no? Con las administraciones. Para llevar a cabo el gobierno abierto, tenemos que tener en cuenta que nos hemos dotado de dos herramientas magníficas. Una es el Open Data y otra es la comunicación. Y estas herramientas que se tienen que dar en todo el proceso están acompañados de tres procesos puntuales, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que hay tres aspectos que no se nos pueden olvidar, ¿no? La innovación, la legislación y la tecnología. ¿Pero qué es esto de Open Data, ¿no? ¿Qué es? ¿Para qué? ¿Por qué lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a publicar los datos? Bueno, pues los datos abiertos es una moneda de doble cara. Por una parte tenemos la apertura, abrir esos datos públicos en unos formatos digitales y con estándares abiertos. Eso está en el lado de la administración. Y por otra parte la reutilización, ¿no? Para que todos los agentes sociales puedan, bueno, pues contribuir a mejorar el mundo con estos datos, ¿no? Porque es el fin último, la de la reutilización, ¿no? Para ello tendremos que abrir los datos, pero no vale solo con abrirlos, los tendremos que hacer accesibles y para eso también los tendrán que encontrar y tendremos que comunicarlos para que la gente los comprenda y los pueda reutilizar. Porque realmente si los datos no son reutilizados, el valor del Open Data y el valor del Open Government es igual a cero, así que no serviría para nada, ¿no? Por lo tanto, siempre nos cuestionamos, ¿no? Bueno, abrir datos, ¿para qué? ¿Para quién? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, pues para los reutilizadores y para los emprendedores, ¿no? En este caso, para generar servicios y valores añadidos para las empresas que se pueden dedicar a hacer cualquier tipo de cosa que les aporte valor, esa materia prima que son los datos, ¿no? Este es el índice de los sectores en los que las empresas generaban mayor reutilización. Otros reutilizadores para nosotros importantes es la sociedad civil, las ONGs. ¿Ellos qué pueden hacer? Bueno, pues ellos colaboran y evidencian las injusticias que hay en el mundo. Y los periodistas, para que puedan explicar esas historias que hay detrás de los datos, ¿no? Desde el punto de vista que ellos consideren, pero siempre desde un punto de vista honesto. La objetividad no existe. Yo soy periodista y no creo en la objetividad, siempre que cuenta alguien visto desde su prisma, por lo tanto ya estamos hablando de que ya es subjetivo, pero sí la honestidad. A partir de ahora, con los datos, ningún medio de comunicación y ningún periodista podrá decir que le estamos manipulando. Estaremos señalando los aspectos que nosotros queramos, igual que ellos. Sin embargo, aquí la verdad es la que está avalada siempre por los datos, ¿no? Y para las administraciones públicas y los gobiernos, ¿por qué? Porque pueden con el Open Data hacer y contribuir al gobierno abierto, pueden a través de la transparencia explicar el origen de esa toma de decisiones. Todas las tomas de decisiones están avalados por datos. Ningún político, ningún gestor público se levanta una mañana y dice hoy voy a aplicar recortes, ¿no? Sin unos datos que le indiquen que esa es la mejor solución. Para aumentar la eficacia, ¿no? Para poder tomar esas decisiones también en tiempo real, para prever bueno, pues incidentes o cosas que están ocurriendo y que los datos nos van avisando, ¿no? Y para aumentar la eficiencia, ¿no? Para ahorrar muchísimos recursos, pero sobre todo para los ciudadanos, para que sean más inteligentes, para que puedan ellos mismos evaluar esa gestión de los servicios y de los servidores públicos, ¿no? Ese derecho de saber para poder elegir, ¿no? Porque si la información es poder, creo que ya es hora que se la devolvamos a quien les pertenece, ¿no?
Por lo tanto, ¿cuáles son esos beneficios de la apertura? Bueno, pues si miramos desde la parte de transparencia, podremos rendir cuentas, hacer visualizaciones, hacer periodismo de datos. Desde la parte de la reutilización, generar nuevas aplicaciones o servicios, investigar, innovar, abrir mercados mucho más eficientes, ¿no? Desde el punto de vista de las Smart Cities, bueno, pues utilizar todo ese Big Data, el crowdsourcing de datos, nuevos qué y nuevos cómo. Y la eficiencia administrativa, ¿no? Esa higiene informativa, colaboración interna y ahorrar con nuevos servicios. Pero no es algo que se le hayan ocurrido a 4 locos y ya por eso lo hayan implementado, ¿no? Esto es un movimiento planetario. La Fundación CETIC, que hace un mapa y una visualización y lleva la cuenta de todos los catálogos que ya hay en el mundo, anoche cifraba todavía en 266 catálogos. Puede parecer mucho o poco, pero os aseguro que en muy poquitos años hemos alcanzado esta cifra en todo el mundo, por lo tanto, es una marea que va creciendo y que, bueno, que es positiva y que arrastra a un montón de países, ¿no? Y administraciones. Pero, ¿qué es lo que consigue con esto, ¿no? Hay 266 catálogos, sin embargo, en cada región, en cada ciudad, en cada municipio, en cada país, se aplica esa innovación en función de las necesidades o de los usos que lo quiere dar la ciudadanía, ¿no? Yo vivo en el País Vasco, en España, en el norte, donde hay muchas olas, mucho oleaje, y el surf es una práctica habitual entre, sobre todo, los más jóvenes, ¿no? Bueno, pues simplemente por abrir los datos del estado de las mareas o del estado del tiempo, ellos solos ya hicieron un montón de aplicaciones, ¿no? Por lo tanto, esto os lo pongo como ejemplo para ver que el Open Data no se aplica por igual en todas partes. Los datos se abren, pero son los ciudadanos y los reutilizadores los que marcan la agenda de esa reutilización, ¿no? Al final están acertando, porque ellos son los propios ciudadanos, en el consumo real que los ciudadanos van a hacer de los datos, ¿no? Y además supone una gran riqueza y empleo, ¿no? Según la comisaria europea de la Agenda Digital, ella lo define como que los datos son el nuevo petróleo, pero iría muchísimo más allá. Los humanos somos sensores, que cada vez llevamos más elementos a nuestro alrededor. Simplemente un teléfono móvil está recopilando y estamos ofreciendo un montón de datos, ¿no? Y no solo que contribuyamos a generar más y más datos, sino que cuanto más los usamos no se desgasta como el petróleo, no se consume, sino que el dato y los servicios que aportamos aumentan su valor. Pero, ¿qué datos son open? Porque todos los datos que tenemos son open. Bueno, todos los datos podrían ser open si los abrimos. Entonces, para ello, tenemos que tener en cuenta que los datos, para ser abiertos, tienen que ser gratis, tienen que ser gratuitos, no podremos cobrar tasas por ellos, porque son de todos, son de los ciudadanos, los hemos generado con sus impuestos, les pertenecen. Tienen que estar en línea, porque si no, no se los van a poder acceder. Vamos a ralentizar ese consumo de datos. Y además tienen que tener una licencia abierta. No podemos poner vallas al campo en este sentido. Y tienen que ser para todos. No podemos preguntar para qué los van a utilizar. Cuantos más usos les den, mejor, ¿no? Irá en repercusión de la economía en general. Y además, esto es algo casi de lo más importante, para que sean abiertos tienen que ser entendibles por las máquinas, ¿no? Luego vamos a ver un ejemplo de qué es lo que necesitan los reutilizadores realmente. Es un pequeño paso para la administración, pero no se trata de dar una gran zancada, ¿no? Si estamos atrás, llegar al principio. Se trata de ir dando pasos en función y en la medida de lo que podamos ir avanzando, ¿no? Lo primero de todo, tendremos que tener una base de información compartida, toda esa información en servicios de atención a la ciudadanía, tener toda la información en la web y, por último, abrir los datos, porque información no es lo mismo que datos, ¿vale? Ni tampoco los documentos son datos, ¿no? Con los datos se forman los documentos, pero los documentos en sí son información, no son datos públicos. Los roles de la gestión de los datos son 3, ¿no? Uno, que son los gestores de la información. Ellos son los que saben qué y cuándo publicar, dónde están. Los otros son los administradores de la tecnología, que saben cómo y dónde publicarlo. Y, por último, son los ciudadanos y los expertos en datos abiertos, ¿no? Que entre todos ayudan a mejorarlos. Una de las preguntas que suelen hacer casi todas las administraciones es: tengo un grupo de datasets, tengo unos datos mal recolectados, los tengo podridos, no están bien, ¿los abro o no los abro? Claro, porque si tú abres y avisas que están en ese estado, serán los ciudadanos, serán las empresas quienes te ayuden, y entre todos podremos conseguir esa mejora y esa recomposición de los datos, ¿no?
¿Cómo publicarlos? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es detectar esas fuentes, ¿no? Detectar esos sistemas corporativos, los personales y de terceros, qué documentos en papel tenemos, porque eso implica que que hay unos datos, ¿no? Que hay unas fuentes. Después deberemos seleccionar los formatos estructurados y abiertos. Muerte al PDF. El PDF es el demonio para el Open Data. Sin embargo, es el demonio final. Eso significa que, aunque ha habido maldad, no con mala intención, pero aunque es un formato que no casa con el Open Data, implica, y dice una buena noticia, ¿no? Y es que si hay un PDF, en algún momento esa información se ha dado a guardar como. Por lo tanto, podremos dar a guardar ahora en otro formato, ¿no? Es verdad que a las administraciones siempre se nos han dicho y nos hemos gastado muchísimos millones en encriptar los datos, ¿no? En la seguridad, en salvaguardar, en que no nos modificasen los documentos, ¿no? Porque eran oficiales y porque eran de todos y teníamos que salvaguardar también la identidad de los ciudadanos, etc. Y ahora viene gente como yo y os dice, venga, vamos a abrir el PDF, no, es el demonio. Bueno, no solo que los tiempos hayan cambiado, sino que tendremos que abrir con cautelas. El hecho de que nosotros abramos los datos no significa que nos puedan manipular las fuentes. Eso jamás va a ocurrir. Simplemente es que van a generar valor con los datos que nosotros vayamos a hacer. Pero el repositorio será siempre nuestro, será de la administración y ahí tendremos que tener nuestras fuentes de seguridad y, por lo tanto, además, salvaguardar los datos personales, agregarlos, limpiarlos y cumplir la ley de protección de datos personales, ¿no? Y después aplicar esos criterios, ¿no? a los que me refería ahora, legales, también de calidad, de utilidad y de oportunidad, ¿no? Porque recordemos que una imagen siempre vale más que 1000 palabras, ¿no? Como decía antes, los datos son los únicos que no mienten, no porque lo hagan con mala fe, pero son los únicos que no están equivocados, ¿no? Si han sido bien recogidos. Y esta slide, esta otra y esta otra es exactamente lo mismo. Ambas tres son los presupuestos, en este caso del gobierno vasco, ¿no? Pero cada agente, cada reutilizador necesitará una cosa. Esto es lo que entienden las máquinas. Esto es lo que necesitan los reutilizadores para generar valor y para poder hacer visualizaciones, aplicaciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que necesitan las ONGs y los periodistas y los investigadores para poder comparar, hacer comparativas por pestañas y sacar sus propias conclusiones. Esto es lo que entienden ellos. Y esto es lo que entienden los ciudadanos, una visualización. Expliquemos lo que estamos diciendo, pero dejemos que cada uno pregunte por sus necesidades y cuáles las conclusiones a las que quiere llegar, ¿no? Y los datos en formatos como las visualizaciones les darán las soluciones a las respuestas. Hablábamos del Open Data, ¿no? Pero bueno, no solo por mi formación profesional, si el Open Data no va acompañado de la comunicación, no podremos integrar a la ciudadanía, ¿no? Porque antes, ¿cómo se gestionaba? Bueno, pues se decidían, las administraciones y los gobiernos decidían en sus despachos, después se gestionaban y por último ya comunicaban las decisiones tomadas o las medidas que iban a implementar, ¿no? Pero esos tiempos, como os digo, se están terminando, porque ahora tenemos la suerte de las administraciones que podemos escuchar, vamos a acertar, gestionar hoy es muchísimo más fácil, ¿no? Porque gestionamos para nuestros ciudadanos que nos están diciendo lo que ellos necesitan y quieren. Vamos a implicarles, vamos a comunicarnos, vamos a discutir con ellos en cuáles son las mejores decisiones, porque los gestores públicos tenemos que entender que por ocupar un cargo de responsabilidad no somos ni los más altos, ni los más listos, ni los más guapos, ni los más rubios, ¿no? Como es en mi caso. Y por último, nos dejaremos aconsejar por todas esas buenas ideas, tanto de otras administraciones que han pasado por procesos parecidos o por geniales ideas que tienen la ciudadanía para poder colaborar entre todos. Y hay muchas veces que los ciudadanos o las empresas nos sorprenden porque nos están generando ya ellos unas soluciones a problemas que nosotros estábamos detectando, ¿no? ¿Dónde está la comunicación? En este caso es transversal, está en todo el proceso, ¿no? Generamos los datos, los abrimos, los reutilizadores se involucran en ello porque los hemos abierto, generan
un bien que es un producto, un servicio, una información, una visualización. Eso pasa al ciudadano, al consumidor final y, por último, con los datos que nos vuelven a dar los consumidores, volvemos a generar nuevos y mejores datos, ¿no? Por lo tanto, para eso deberemos identificar un poco cuáles son nuestros valores, qué es lo que somos, qué es lo que queremos transmitir y cuáles son los beneficios de nuestra política, ¿no? Los beneficios del servicio de Open Data o los beneficios de la información de la administración, ¿no? en sí, ¿no? Y tanto racionales como emocionales, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que nosotros identificamos? Una vez que los hemos identificado, tenemos que ver a quién les interesan, porque no a todos les van a interesar esos beneficios. A cada uno les interesará una cosa porque cada uno tiene una característica. Por eso la comunicación no tiene que ser común, mucho menos unidireccional, pero no tiene que ser común y general para transmitir el mismo beneficio de la misma forma, porque habrá gente que no le interese, ¿no? Tenemos 4 targets muy importantes, ¿no? Uno es el target de comunicación, aquellos que van a comunicar nuestras medidas y nuestros datos, ¿no? Que serán los medios de comunicación, las asociaciones vecinales, organizaciones de vecinos, los periodistas, que van a dar también su punto de vista, ¿no? Tendremos reutilizadores. Esos reutilizadores son los emprendedores, los investigadores o las ONGs, ¿no? Tenemos los usuarios, que son los usuarios finales, estos ciudadanos que van a consumir bien las reutilizaciones o bien el dato explicado a través de una visualización. Otras administraciones públicas que van a utilizar nuestros datos y nuestras medidas para conformar y ampliar también sus servicios y enriquecerlos. Y otras empresas, ¿no? Y también los propios servidores públicos, ¿no? Nosotros somos los mayores beneficiados, tanto los altos cargos, como decíamos antes, para poder tomar decisiones, tanto los funcionarios como aquellas personas que están atendiendo al público y le tienen que dar una respuesta, le tienen que traducir esos datos, ¿no? Por lo tanto, por cada uno de ellos veremos cuáles son los beneficios que ellos van a obtener del Open Data. Ese será el mensaje que tendremos que comunicarlos y tendremos que ver con cada uno de ellos qué modelo de acercamiento vamos a tener, si les queremos fidelizar o les queremos captar, qué fin tenemos, mejorar o aumentar esa credibilidad o la visibilidad, que sepan que existe, ¿no? La suma de la notoriedad, el conocimiento, la conexión y la consideración da la acción. Consigamos que lo reutilicen si ponemos un poquito en cada uno de estos puntos. Y luego también tenemos que definir un poco el propósito, ¿no? Que queremos mejorar y tener ese engagement con ellos, educar, que pasen a la acción o informarles. Y por último, en qué ciclo de vida están para ofrecerles unas cosas u otras, ¿no? Y por último, tendremos que saber cómo, dónde y con qué, ¿no? Qué canales, qué herramientas vamos a utilizar, qué tipo de mensaje vamos a hacer, si vamos a hacer a través de las redes sociales o a través de carteles, si vamos a hacer llamadas de teléfono, si les vamos a atender personalmente, bueno, y todos los tipos de elementos que vamos a utilizar en la comunicación, porque no es lo mismo hacer una visualización o mandar una newsletter que pedir que nos den a un me gusta de una aplicación o que se la descarguen, ¿no? Pero ¿qué hemos venido aquí desde el Banco Mundial a hacer, ¿no? con todo esto, aparte de hacer este resumen? Bueno, hemos venido a hacer un diagnóstico, a hacer un estudio de la situación general de República Dominicana ante una posible apertura o una posible implementación de la política de datos abiertos en el país, ¿no? Entonces, para diagnosticar ese grado de preparación, nos hemos reunido con una barbaridad de agentes que luego veremos. Nos vamos a reunir también con vicepresidencia para tratar el liderazgo y hemos intentado de entender los elementos que componen una política de apertura de datos, ¿no? Transmitir estos valores, calibrar también el cambio que supone y tomar medidas que ayuden a afrontarlo, enfocar esta estrategia y el posible proyecto de puesta en marcha de la política, la comunicación, como os decía, y la apertura de un portal de Open Data. Con todo eso, nosotros lo que hacemos son una serie de entrevistas a través de una metodología que ha desarrollado el Banco Mundial y entrevistamos a todos estos agentes, como os decía, para tener un enfoque ecosistémico, ¿no? Para abrir los datos. En el lado de la oferta, que
la administración, que contemple el marco de políticas y normas y los datos que ya existen, la infraestructura tecnológica y los estándares, y en el lado de la demanda también pues esos mecanismos de participación ciudadana, esa demanda de datos y esa existencia o no de posibles usuarios y de posibles reutilizadores. Con todo eso, nosotros hemos hecho el estudio, vamos a venir en septiembre a validarlo con todos los entrevistados y a partir de ahí elaboraremos una hoja de acción, una ruta, ¿no? Un roadmap. Sacaremos una serie de conclusiones y dibujaremos un gráfico así que tendrá otros puntos. Esto no es el resultado de República Dominicana, esto es un ejemplo de cómo quedaría, porque nos evaluamos estos 8 ejes, ¿no? El liderazgo, la legislación, la organización, los datos, la demanda, el ecosistema, la financiación y la tecnología. Y estos son los grados de importancia que tienen estos puntos para implementar una política de datos abiertos. Bueno, el resumen de los resultados, como os digo, lo presentaremos en septiembre, pero sí que podemos avanzar que hemos comprobado realmente que República Dominicana, bueno, pues ya está en predisposición de inaugurar este año ese portal de datos con mucha información útil, mucha más de la que se pensaban ellos mismos que tenían, ¿no? Nos hemos encontrado, bueno, yo analicé el otro día casi más de 64 portales y saqué 8.000 documentos en distintos formatos, con distintos temas, pero hay mucha información que ya está preparada, ¿no? Por lo tanto, podemos evaluar que sí, que existe un germen en cuanto a datos, pero también una muy buena noticia es que os habéis puesto las pilas en la parte legal, en la parte normativa, que es uno de los ejes principales y lo tenéis bastante bien estructurado para ir dando esos pasitos poco a poco con el objetivo de que la política de Open Data no sea algo anecdótico, sino que esté sostenido en el tiempo, bien evaluado y que, bueno, que no lleve al fracaso, ¿no? Por lo tanto, ¿dónde tenemos que poner el acento? ¿Dónde nos hemos encontrado las mayores deficiencias? Bueno, tendremos que promover la reutilización y la capacitación de los agentes claves. Me refiero al funcionariado, todavía no está extendido, también a los altos cargos, pero sobre todo al ecosistema. Nos faltan reutilizadores en este país que estén preparados para bueno, pues para sacar todo el provecho posible que podríamos tener, ¿no? Concretamente nos hemos centrado en hacer un estudio en compras dominicanas y bueno, viendo que en este portal tenemos todos estos tipos de datos. Aquí están puestos los datasets, el tipo y las observaciones que hemos ido encontrando, pero si vamos tipo por tipo dentro de los proveedores, veremos cómo tenemos tablas HTML, bastantes bases de datos y qué tipo de cosas aglutinan los proveedores. Hemos hecho lo mismo con la parte de los compradores, tenemos algún XLS y algún CSV. Como veis, tenemos muchas tablas HTML, algunas que se combinan y otras sueltas. En la parte de procesos, dentro de los ítems también tenemos muchas tablas y bases de datos en este sentido. Y bueno, dentro de la fuente de políticas, normas y procedimientos nos hemos encontrado que son muchos documentos de texto, ¿no? Aunque aquí tal vez no tenga sentido tener un dataset como tal. Por último, ya en planificación tenemos muchos CSVs y Excels, lo mismo en bienes y servicios y en capacitación algunos PDFs nos hemos encontrado, ¿no? En resumen, nos hemos encontrado 54 número de datasets en todos esos formatos y las observaciones que hemos ido haciendo que las entregaremos a compras en profundidad, ¿no? Pero lo que hemos detectado analizando compras es que hay un programa muy atractivo, no solo para el gobierno, sino para los reutilizadores y para la sociedad y para el país en general, ¿no? Que es el programa de educación para el desarrollo, ¿no? Porque este programa nos permite la transparencia del proceso de construcción de las escuelas y sobre todo la implicación ciudadana en esta inspección de las obras, ¿no? Por lo tanto, es un
Se pueden hacer visualizaciones que interesan de verdad a la gente, que son reales, que son entendibles, que es un tema que les toca el corazón, que tienen interés. Por lo tanto, sería ideal poder hacer un piloto en esta medida, ¿no? Porque se ofrece el seguimiento de las obras, incluso con imágenes, y tenemos información general bastante detallada, ¿no? Por lo tanto, habría que trabajar más en recopilar mejor información, pero tenemos un caldo de cultivo para realizar un plan de acción con total garantía, ¿no? Un plan de acción en general para abrir datos, bueno, se recomienda que tenga estos 6 puntos, ¿no? Dentro de la agenda, primero que se haga una especie de declaración institucional, que se conforme un equipo de trabajo, que se prepare, que se analicen las soluciones tecnológicas que hay, que se publique ese portal, que se promocione la reutilización y que hagamos la propia administración esas visualizaciones, por aquello que decíamos antes de que es más importante una imagen que 1000 palabras, organización del soporte y del cuadro de mando y, por último, esa gestión del cambio, ¿no? Esa comunicación, esa capacitación tanto de los funcionarios y esa sensibilización en general del ecosistema, que tal vez aquí nos falte un poco, ¿no? Pero si nos centramos ya en un piloto concreto de cómo podríamos utilizar un reto del país, una iniciativa donde ya tenemos datos y los tenemos fácilmente preparados para la apertura, para captar al resto de áreas de la administración y para atraerlos de motor, nos hemos dado cuenta de que, bueno, es necesario tener primero una fase de inspiración, ¿no? No hace falta que leáis todo esto porque ya os lo voy a resumir, ¿no? Hay 4 ejes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? A la hora de ayudar a una administración o acompañar a alguien en un proceso de apertura, y es tener en cuenta la innovación, la parte legal, como os decía antes, la técnica y la comunicación. En este sentido hay que diagnosticar, hay que inspirarse, ver otros países qué tipo de cosas han hecho. He traído un montón de slides, pero no me da tiempo de ejemplos internacionales. Y una vez que hemos visto el marco general y nos hemos inspirado, hay que analizar qué es lo que hemos venido a hacer aquí, qué es lo que ya estamos haciendo, ¿no? Analizar la situación del país, de la administración y sobre todo de los reutilizadores, ver si existe esa demanda. Después proponer un plan de acción, una hoja de ruta, validarlo con los agentes implicados, que es lo que haremos en septiembre, no solo con la administración, sino con la sociedad civil. Y después pasar a la fase del codiseño de soluciones, ¿no? Y codiseño es eso, codiseñar con los propios reutilizadores, con la ciudadanía, para que entiendan que las políticas que se van a implementar están conformadas con ellos desde el origen y la gestación de los propios procesos, ¿no? No es algo que se lo vayamos a imponer. Para eso, bueno, pues a través de talleres de Design Thinking lo que se suele hacer es ayudar a que entre todos pensemos retos comunes que tenemos que solventar, posibles soluciones y qué necesidades deberíamos tener para o implementar, ¿no? Y después ya vamos a la fase de co-creación. Ahí sí, cuando ya hemos identificado, ya hemos pensado, ya hemos soñado y ya sabemos más o menos qué queremos, nos sentamos a ver cómo lo hacemos y qué aportamos cada uno. Porque si el tercer pilar y el último y el más bonito del gobierno abierto es la colaboración, los ciudadanos tienen que entender que no toda la responsabilidad está en el gobierno, ¿no? Si hemos hecho apertura y hemos hecho algo entre todos, ellos también tienen que poner de su parte y colaborar con nosotros, ¿no? Bueno, y por último es la evaluación, analizar el grado de cumplimiento de los objetivos que nos hemos marcado, ver si los hemos llegado a cumplir o no. Y yo me quedaría aquí, no sé si tengo más tiempo. Si tengo tiempo os paso por encima iniciativas internacionales, si no, he dejado la presentación para que el que quiera se la pueda descargar y pueda inspirarse todavía más. Así que si hay alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Gracias.